Vamos a trabajar ahora con lo que serían los informes. En los informes, al igual que el formulario, tendríamos que entrar a través del asistente. Cuando ya llevemos una cierta práctica con el Access, nos daremos cuenta que cuando empecemos una tabla o una consulta, siempre será a través de vista diseño, mientras que cuando estemos con un formulario o un informe, siempre será utilizando el asistente. Le damos ahí doble clic, nos indica los datos que queremos realizar el informe. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre un informe y un formulario es que el informe va a estar enfocado a imprimirlo por papel, aparecerá pues con menos gráficos como habíamos visto anteriormente en formulario, etcétera. Seleccionamos aquí el listado factura, la tabla listado factura, nos llevamos todos los campos, le damos a siguiente y aquí hay una opción muy interesante que nos va a dar ya una manera mejor ordenada de lo que es un informe, que es el nivel de agrupamiento. Es, por así decirlo, resaltar una cierta información. Pues por ejemplo lo vamos a ver a través del proveedor. Aquí veremos cómo el proveedor es el nivel de agrupamiento y los listados aparecerán todos en función de ese nivel de proveedor. Le damos a siguiente y aquí nosotros tenemos, se va a ordenar por el proveedor y luego por otro campo, el nivel secundario, por así decirlo, de ordenación. En este caso cogemos municipio del restaurante. Le damos a siguiente. Es recomendable dejarlo en pasos, dependiendo del número de campos que haya, pues quizás pueda quedar mejor por horizontal que por vertical. Le damos a siguiente y aquí, como vemos, los modelos que nos ofrece pues no tienen tanto gráfico como podría tener el formulario, porque es lo que habíamos comentado, esto está enfocado a imprimir. Nos quedamos con este mismo, le damos a siguiente y nos pide un nombre, lo dejamos así, finalizar. Y veremos cómo ya esto prácticamente está preparado para imprimir por papel. Como habíamos dicho, el nivel de agrupamiento se refiere a esto. Habíamos seleccionado el proveedor, vemos que en este caso Bimbo detalla todas las facturas y cuando termina de detallar la factura por el proveedor, sería al siguiente proveedor. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo que con el formulario. Aquí los datos, por ejemplo, no se visualizan bien, quizás este título no sea el más idóneo, etcétera. Pues aquí también vamos a tener lo que es una etapa de diseño, que acuérdense siempre que es a la izquierda de todo el icono correspondiente. Le damos ahí y, por ejemplo, si queremos cambiar el título, pues basta con picar ahí y pues con cambiarlo, listado de las facturas. Luego lo puedo ordenar, etcétera. Y luego ya, pues por ejemplo aquí, si yo quiero marcarme toda esta franja, pues pico aquí y ya, por ejemplo, el tamaño más pequeño, etcétera. Aquí, por ejemplo, si veo que el importe, la cantidad no va a ser muy grande, pues puedo hacer esto más pequeño, etcétera, y esto más grande. Ya da mucha variedad. Ahí, por ejemplo, si voy picando para ir viendo cómo queda, ya fíjense que este problema ya lo habíamos arreglado. Y aquí abajo, por ejemplo, me ofrece la opción de la fecha actualizada y de la página en la que me encuentro. Si yo quiero quitar esa información, vemos que esa información aparece aquí a través de una fórmula que se llama ahora, que lo que hace es capturarme la fecha del sistema, al igual que página de X. Aquí, si se dan cuenta, es imposible poner datos nuevos. ¿Por qué? Porque esto está ya preparado para imprimir. Cerramos aquí, guardamos y ahora vamos a ver otro informe utilizando el asistente. Volvemos a coger la misma tabla, llevamos todos los datos, siguiente, y aquí vamos a variar el orden del nivel de agrupamiento y vamos a poner el municipio del restaurante, siguiente, y a veces ocurrirá que
bueno, vamos a poner el mismo orden secundario proveedor. A veces surgirá que nosotros tengamos que realizar operaciones matemáticas, pues quiero hallar lo que me he gastado por restaurante, etcétera. En ese caso tendremos un botón aquí que me ofrece opciones de resumen. Vemos que el único campo de los 4 que tenían números y por lo tanto con los que se puede realizar operaciones es importe a pagar. Pues yo lo que quiero es que me visualice es la suma final. Le doy a suma, le doy a aceptar, siguiente, lo dejamos en pasos, siguiente, ese mismo modelo, un nombre, el que me ofrezca por defecto, y finalizar. Y vemos como ahí vemos que la suma sería el importe de todas las facturas correspondientes al municipio que esté al restaurante situado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí, si nosotros ya quisiéramos cambiar un poco la presentación de este informe, pues sería siempre en el diseño, en vista. Le doy ahí y por ejemplo me aparece esto que ponía resumir por municipio. Yo puedo seleccionar eso y perfectamente darle ahí suprimir y vemos cómo ya aparecería mejor. Veo aquí está la palabra suma, la veo que está muy apartada, pues en ese caso no hay ningún problema. Yo marco esta palabra y luego cuando localice la mano pues me lo llevo para allá. Incluso yo aquí puedo marcar la palabra suma total para que me dé una mejor idea, etcétera. Lo que no es recomendable es tocar la información, por así decirlo, donde aparecen los campos. O sea, no escribir aquí dentro porque nos puede dar problemas. Lo que sí se puede, lógicamente, es cambiar el tipo de letra. Pero si modificamos esta información es mejor darle a deshacer, sobre todo cuando estamos a nivel de usuario. Y como vemos ya, el informe ya estaría, lo que es prácticamente ya preparado pues, para imprimir. Aquí vemos, por ejemplo, nos sale el listado factura 1 porque es el nombre del informe. Si no me interesa, pues como anteriormente vimos, listado facturas por ejemplo, suma municipios, por ejemplo. Y al darle aquí a la vista final, pues aparecería ahí.